Seguimos en Mercado Abierto, vamos a mirar a la macro de la jornada y lo vamos a hacer con la ayuda de Diego Puertas de Serenity Markets. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas, Rocío, encantado. Bueno, no tenemos macro en Estados Unidos, es festivo al otro lado del Atlántico, es el Día de Acción de Gracias, pero sí que tenemos algunos datos aquí en Europa interesantes, por ejemplo, de inflación en nuestro país o también en Alemania. Vamos primero con ese dato que hemos conocido aquí en España. Es un dato preliminar. Ha subido 6 décimas en noviembre, es el mayor incremento desde septiembre del 23 y se sitúa esa tasa interanual en el 2,4%, principalmente por el encarecimiento de la electricidad y de los carburantes. Este adelanto del dato, ¿qué le ha parecido? ¿Cómo lo ha visto? Sí, bueno, ha subido 6 décimas la tasa interanual correspondiente a la tasa de octubre. Si miramos lo que ha subido intermensualmente, ha subido un 0,2%, que Ujú. oye, ya es otra cosa, está más en línea con un poco lo que vendría a ser ese objetivo del 2%. Bueno, aquí hay que tener en cuenta que las tasas interanuales, pues ahora mismo tienen mucho efecto base, ya se están comparando con datos similares. De hecho, si miramos la tasa en noviembre de 2023 estaba en el 3,2%. Por tanto, oye, muestra la evidencia de que la inflación todavía no ha logrado ese objetivo del 2%, está en el entorno 2,3-2,7%, me atrevería a decir, se debería de estabilizar en esos niveles, y yo creo que ahora el punto importante es centrarse en la intermensual. ¿Qué pasa? Que la intermensual durante toda la primera parte del año estaba mostrando unas aceleraciones bastante considerables. De hecho, creo recordar que en marzo de 2024 aumentó un 0,8%, en abril un 0,7%, y luego sí que es cierto que durante el verano mostró caídas, es decir, deflación intermensual. Lo que se debería de ver es una inflación como la que hemos tenido este mes, en torno al 0,2% de crecimiento intermensual, que sería muy positivo para lograr esos objetivos sin que haya malas noticias, porque evidentemente se puede lograr el objetivo mucho antes, pero tendríamos que sufrir deflación intermensual y eso pondría sobre la mesa desaceleraciones económicas, recesión y demás, que en la eurozona estamos servidos de esas noticias. Hmm. Bueno, ¿y el dato alemán qué le ha parecido? ¿Cómo lo ha visto en este caso? El dato alemán ha estado muy en línea. Al final también hemos observado incluso caídas intermensuales del 0,2% y demás. Sí que es cierto que hemos observado aumentos, sobre todo en las tasas interanuales. Tanto en Estados Unidos como en prácticamente todas las regiones de Europa hemos observado repuntes interanuales respecto a los datos del mes de octubre. Y muestra esa evidencia de que la inflación todavía no ha logrado los objetivos, de que la inflación se encuentra por encima del objetivo del 2%, entre el 2 y el 3%, un poco en terreno más amplio. Incluso si nos vamos a países como Alemania, Francia también, y sobre todo los del norte de la región de la eurozona, así como la región de la eurozona en conjunto, ahora es cuando vamos a comparar datos con el final del año 2023, que ya estaban por debajo del 4%. Hasta ahora hemos visto datos muy bajos, interanuales en Alemania, incluso rozando el objetivo, ¿no? O por debajo del objetivo del 2%, pero se debían a esos efectos base. Ahora ya de cara a final de año, inicios del año que viene, pasará un poco lo que estamos viendo en España, ¿no? Que ya, aunque haya repuntes, no repuntes, estamos más cerca de ese 2% estabilizados. Lo que sí que es una evidencia es que la situación, por ejemplo, de Alemania, de la región de Eurozona al conjunto, pero en Alemania más detalladamente, es muy débil. Alemania se está librando de la recesión técnica de milagro, porque el crecimiento correspondiente al tercer trimestre fue del 0,1, fue del 0,2, pero se ha revisado al 0,1. Todavía falta la última revisión. Hmm. No me extrañaría nada que fuera un crecimiento negativo o incluso o sea, neutral o incluso negativo. Y lo que es cierto es que estamos viendo un estancamiento bastante claro y una inflación que todavía no ha logrado sus objetivos. Eso solo tiene una palabra y es esta inflación. Y es uno de los peores entornos económicos, no porque sea el más preocupante para la sociedad, pero sí que es el más difícil de salir de él, ¿no? Porque no tienes mucho margen. Por un lado tienes inflación elevada, por tanto no puedes estimular la economía porque se produciría más inflación, y por otro lado tienes una economía bastante débil. No puedes frenar más la actividad económica porque eso provocaría una recesión mucho mayor, aunque sea lo ideal para lograr el objetivo de inflación. Por tanto, estamos en esa situación de esta inflación en la que hay un claro vencedor, que es el oro, porque generalmente comparamos el oro con respecto al dólar, pero si miramos el oro con respecto al euro ha tenido un comportamiento incluso mejor.
Hmm. Bueno, habla de esta situación en Alemania. Hoy hemos tenido también un dato en la eurozona de confianza del consumidor. No sé si le sorprende ese aumento que hemos visto, hasta cotas de 95,8 puntos en noviembre, dada esta situación que acaba de mencionar y explicar muy bien de cómo están las cosas en Alemania, pero estamos viendo, por ejemplo, cómo en Francia se complica la cosa por momentos. Sí, la verdad que el dato de sentimiento económico ha mostrado ahí un ligero repunte con respecto al mes de octubre, pero oye, si ampliamos el dato, es cierto que no muestra ningún brillo. Al final, por debajo de 100 es un dato un poco por debajo de la media de los últimos 5 o 10 años, me atrevería a decir. Por tanto, son ligeros aumentos intermensuales que la verdad no me provocan mucha euforia. Sí que sorprende que se siga manteniendo estos niveles, ¿no? Sobre todo viendo la inestabilidad política tanto en las dos principales regiones, tanto en Alemania como en Francia. De hecho, era muy curioso porque durante el último mes hemos tenido las elecciones americanas y que todos hemos estado muy pendientes de ellas y demás. El índice de Bloomberg de inestabilidad política era mayor en Alemania, con todo este tema de las elecciones anticipadas, y en Francia que en Hmm. Estados Unidos, que eran las propias elecciones o las que se suelen hablar un poco como las elecciones más importantes, ¿no? Por tanto, la inestabilidad política de Alemania y Francia es ahora mismo un gran lastre para la región en concreto y sobre todo si nos vamos a Francia, solo hay que ver el diferencial de los tipos como está marcando peligro, ¿no? Pero es que ya no es solo en la eurozona, sino también es en toda la región geográfica, ¿no? Porque también tenemos a Reino Unido que está en una situación un tanto peculiar, también con los rendimientos de la yield británica a 10 años saltando, tensando también todo el mercado de renta fija durante las últimas semanas. Por tanto, hay una situación dentro del mercado de renta fija de gran inestabilidad, no solo en la eurozona, sino también si juntamos a Reino Unido. Sí. Crudo. Se retrasa esa reunión de la OPEP que estaba prevista para este domingo, se retrasa hasta el día 5 de diciembre. Se iba a analizar la posibilidad de aumentar el bombeo. La discusión parece máxima, ¿no?, en el seno del organismo. Sí, no se logran poner de acuerdo los países responsables de todo esto. También tiene sentido después de un anuncio como el que hemos tenido hace nada de la elección del nuevo secretario del Tesoro, que no está todavía confirmado, pero que uno de sus principales objetivos es bombear petróleo, esos 3 millones de barriles al día en aumento que generaría un poco esa independencia energética que quiere lograr el gobierno de Donald Trump, y eso está afectando también a otros países de la OPEP que no se terminan de poner de acuerdo, y eso genera pues gran inestabilidad en el precio del petróleo. Un precio del petróleo que sí que es cierto que está en niveles bastante bajos, sobre todo comparado con esas expectativas de inflación que hay, por ejemplo, en Estados Unidos o que estamos viendo un poco a nivel mundial de reaceleración de la inflación, y vemos como el petróleo, oye, se mantiene un poco o se ha abierto una divergencia en esos datos. Sin duda, el petróleo también afectado en las últimas horas por ese acuerdo de paz y demás. En el petróleo entran en juego muchísimos factores. Yo siempre digo que el petróleo y así como, por ejemplo, sectores energéticos, yo a la hora de operar y de asesorar y demás, el sector energético siempre lo dejo un poco al lado porque digo, entran en juego tantas cosas que Hmm. es muy impredecible. Pues con ello nos quedamos con este análisis. Diego Puertas, analista de Serenity Markets. Ha sido un placer. Gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Rocío, que vaya bien. Chao.